Inteligencia emocional bíblica. Un manual cristiano para la transformación emocional. De John Edmiston. Parte 1. Jesús como nuestro modelo. La primera parte del libro establece bases bíblicas. Ve la vida emocional de Jesús y entonces desarrolla un modelo de cómo funcionan nuestras emociones y cómo pueden ser redimidas para al final mirar la vida emocional de Jesucristo. El cambio necesita un agente de cambio y vemos cómo el Espíritu Santo está tras las emociones de Jesús. Cooperar con Él es en gran parte el secreto del desarrollo emocional. Primeramente echamos un vistazo a preguntas comunes sobre las emociones y establecemos si debemos o no ocuparnos de ellas. Entonces debemos investigar si podemos usar o no a Jesús como modelo para la vida emocional del cristiano. Habiendo establecido esto, nos moveremos a ver cómo el Espíritu Santo capacitó su vida emocional. En este punto se presentará un modelo de 5 pasos sobre cómo comienzan las emociones santas y divinas. Entonces, debemos probar este modelo viendo si predice cómo se desarrolla la vida emocional de los apóstoles, profetas y grandes líderes cristianos. Entonces, debemos probar nuevamente si tiene alguna predicción negativa sobre cómo puede ser la vida emocional del cristiano. Al final de esta sección tendremos un modelo sobre la importancia del Espíritu Santo en la vida emocional, firmemente establecido y bien probado, que será investigado más profundamente en la segunda parte de este libro. Comenzando el viaje. Proverbios 4:23. Con toda inteligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El buen manejo emocional es una utilidad de gran necesidad en la obra cristiana. Sin él podemos hacer un completo desastre del servicio a Dios sin intención. Una explosión emocional en el momento equivocado puede estar en nuestra contra por mucho tiempo y usualmente somos juzgados por otros en relación a la manera en que manejamos nuestras emociones. Muchos obreros cristianos han tenido que dejar el ministerio simplemente porque no podían manejar bien sus emociones, y esto afectó todas sus relaciones. Así que debemos hacer algo. ¿Pero qué debemos hacer? Los buenos materiales seculares disponibles no usan los recursos que el Espíritu Santo puede ofrecer para una transformación emocional, y pocos recursos cristianos existen que combinen el punto de vista bíblico con buena data clínica. Este libro trata de hacer eso. Para esto he comenzado con principios primarios para luego trabajar una clase de paradigmas con Jesús como su centro y la vida emocional de Jesús como nuestro modelo. El Espíritu Santo se ve como el poder principal tras la transformación emocional. También han sido incorporados claves y técnicas de autores seculares y su data cuando este material es cristiano compatible, por decirlo así. Así que este libro se divide en 3 secciones: la base bíblica, discusión del ser interior y las emociones, y las claves prácticas de autodominio y expresión emocional. Cada una de estas secciones tiene 5 o 6 capítulos cada uno. La sección bíblica discute algunas enseñanzas fundamentales sobre la vida emocional del cristiano. La sección del ser interior ve cómo las emociones nacen de nuestro espíritu y alma y son influenciadas por nuestro cuerpo y cómo está formada nuestra vida emocional interior. Finalmente, la sección práctica trata sobre nuestras experiencias y comprensión de las emociones y cómo deben ser expresadas de la mejor manera posible. ¿Qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional
Es el término que usamos para describir un complejo grupo de habilidades humanas relacionadas al manejo de las emociones. Los 4 aspectos claves de la inteligencia emocional, como las describieron Masher y Salovey, los pioneros investigadores en el área, son 1. Identificación emocional, percepción y expresión. 2. Facilidad emocional del pensamiento. 3. Comprensión emocional. 4. Manejo emocional. Varios otros investigadores, el más notable Daniel Goleman, ha detallado esto en varios subfactores que continuamente son revisados. Descubrimientos recientes en neurobiología han contribuido grandemente a comprender que donde surgen las emociones en el cerebro. El campo es fluido y una decisión final en relación a lo que finalmente constituye la inteligencia emocional. Aún no ha sido investigado en su totalidad y existen 2 o 3 escuelas principales. Sin embargo, hay mucho en estos estudios que es muy interesante desde una perspectiva cristiana, como veremos en el camino. ¿Qué es la inteligencia emocional bíblica? Es la perspectiva bíblica sobre las 4 áreas claves de habilidad mencionadas. No niega los descubrimientos de las neurociencias, pero añade el poder transformador del Espíritu Santo y la sabiduría de los proverbios. Tiene como modelo la vida emocional a Jesucristo, incluyendo su presencia personal, dominio propio, expresividad emocional y discernimiento de las situaciones. Entonces contiene un patrón claro, un plan maestro que puede ser usado para analizar teorías y determinar lo que es cierto, falso, sabio y no sabio. Las teorías seculares no tienen una persona ideal para usar como base. Meramente forman ideas de sus propias teorías y del punto de vista global. En Jesús tenemos un modelo, una guía, una referencia donde basar nuestras enseñanzas y esto es invaluable. El creyente cristiano debe aspirar a tener la vida emocional de Jesús, pues esto es parte de ser a su imagen. Sobre todo la inteligencia emocional bíblica es bíblico, fundamentado en la fe, en la inspirada, inequívoca y autoritaria escritura. El fracaso de los modelos seculares de inteligencia emocional. Después de leer varios libros de inteligencia emocional, aprendemos que las emociones son importantes, que debes manejarlas mejor, y se dice mucho sobre cómo surgen dentro de nosotros, pero no se enseña cómo conquistarlas. De hecho, muchos programas de inteligencia emocional basados en esta clase de investigación han tenido resultados a medias. El sector corporativo se aleja de ellos, en parte por la recesión y en parte porque no resultan como se esperaba. ¿Por qué esto es así? Porque el avance secular a la inteligencia emocional ha fracasado. Primero tienen una base psicológica que no tiene dirección definitiva. No hay nada intrínseco sobre la teoría que les dice a qué referirse cuando ayudan a una persona a lograr un más alto nivel de inteligencia emocional, aparte de estar en contacto con las emociones personales y ser capaces de expresarlas correcta, adecuada y responsablemente. No hay una imagen clara sobre lo que una persona emocionalmente inteligente debe ser. Las personas terminan confundidas y perplejas. Las teorías varían unas de otras y algunos practicantes son casi zen budistas, mientras que otros son negociantes, manipuladores y pragmáticos, sin haber un acuerdo sobre lo que es la persona ideal. Realmente no habrá progreso alguno. Segundo, gran parte del trabajo de Goleman y otros incluye un modelo basado en un esquema médico y neurológico, que ve nuestras respuestas como condicionadas en su totalidad por la biología, genética y el ambiente. La alteración de las respuestas se logra mediante medicamentos, educación
y modificación de comportamientos. Después de un tiempo con este método, las personas sienten que pierden la personalidad y reaccionan en contra de la disminución de responsabilidad humana que parece ser el resultado. Es tan reductor y materialista que después de un entusiasmo inicial, las personas son repelidas. Tercero, la oración y las disciplinas espirituales son marginadas en la literatura, a pesar de su utilidad. Por ejemplo, en la página 75 del primer libro de Goleman, Inteligencia Emocional, dice: finalmente algunas personas son capaces de encontrar alivio a su melancolía al tornarse a un poder trascendental. Me dijo: orar, si eres muy religioso, trabaja para todos los estados de ánimo, especialmente la depresión. A pesar del obvio valor terapéutico de orar, nunca se hace otra referencia a la oración en el libro de Goleman. La gente sabe que la religión funciona, solo rehúsan admitirlo por escrito. ¿Debemos entonces desechar sus trabajos por completo? Absolutamente no. Hay una enorme cantidad de buen trabajo y sabia información en la literatura actual de inteligencia emocional. Puede ser y es de gran ayuda para dejarnos ver cómo funcionan nuestras emociones. Sin embargo, no ofrece mucho poder para transformarlas. El poder para vencer profundas y difíciles emociones viene de Dios e incluye el espíritu humano tenga contacto con el espíritu de Dios. Así que en este libro tendemos a buscar recursos secularmente para explicar gran parte de la fisiología y los mecanismos de las emociones, y recursos cristianos para el poder de trabajar con ellas. Conceptos centrales. Para tener respuestas que genuinamente ayuden a las personas, necesitamos dos cosas: un destino claro y el poder para llegar allí en un tiempo razonable. Nuestro destino es la imagen de Jesucristo. Nuestro poder para llegar allí es la llenura y la obra transformadora del Espíritu Santo. Estas son solo algunas de las grandes ventajas del Evangelio. Tenemos esperanza, tenemos montones de esperanza. Entonces, la premisa central del libro es que los cristianos pueden tener su vida emocional redimida para que sea transformada e imite la vida emocional de Jesucristo, y que el poder y la gracia del Espíritu Santo son la clave para este proceso. Esto incluye 7 aspectos renovadores claves que serán discutidos detalladamente más adelante. 1. Renovar nuestras percepciones básicas de la realidad y nuestra perspectiva de la vida. 2. Renovar nuestro sistema individual de creencias. 3. Renovar el propósito y las intenciones del corazón. 4. Renovar nuestros cuerpos físicos y su influencia en nuestras emociones. 5. Renovar nuestra habilidad de reconocer y entender nuestras emociones. 6. Renovar nuestra habilidad de entender las emociones de otras personas. 7. Renovar nuestra habilidad de expresar adecuadamente las emociones de acuerdo al deseo del Espíritu Santo. Los primeros son un trabajo muy profundo. Requiere esfuerzo, valor y tiempo para cambiar las perspectivas personales en la vida o revisar y cambiar creencias básicas, pensamientos e intenciones. Sin embargo, sin este trabajo el fundamento no es fuerte y cualquier cambio emocional será como mucho temporal. Entonces, es importante que trabajes los capítulos fundamentales y los entiendas. Estos son capítulos que te darán la sabiduría profunda para ayudarte en tu crecimiento emocional. Preguntas comunes sobre las emociones. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. ¿Qué clase de emociones debe tener un cristiano? Aunque Dios es emocional, hay emociones que Dios nunca tiene. Dios nunca es envidioso, lujurioso, avaro,
amargo, egoísta, terco o lastimoso. Tampoco está ansioso o enojado, sino que habita en perfecta paz. Sus emociones son positivas, santas, nobles y apropiadas. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Ya que somos llamados a ser a la imagen de Dios, entonces, lo que sea que esto signifique, quiero decir que este es el final de nuestra madurez cristiana. Nuestras emociones deben de alguna manera compartir estas cualidades divinas. Debemos estar caminando en la luz. Así que la santidad significa dejar algunas emociones y seguir otras. Debemos ser totalmente libres de emociones carnales y no santas, y movernos hacia respuestas emocionales y santas. El cristiano maduro de Dios está lleno con amor y es libre de la envidia, ambiciones egoístas. Santiago 3, 15, 18. Los miserables y mundanos deseos carnales deben ser reemplazados por el amor del Padre. 1 Juan 2, 15, 17. Y el perfecto amor echa fuera el temor, para que vivamos en quietud y paz y seguridad. 1 Juan 4, 18, Isaías 26, 3. La gente santa no se deja llevar fácilmente de la ira o se enfrasca en discusiones y griterías. Ellas son personas centradas, llenas de amor, gozo y paz. Gálatas 5, 19, 23. Hay entonces una gran y santa autenticidad emocional que acompaña la madurez en Cristo. Como guía general, nuestras emociones pueden ser clasificadas en tres: emociones santas, las experimentadas por Dios, como compasión, gozo e indignación santa, y aquellas que acompañaron la vida en el Espíritu, como la alabanza, adoración y exaltación. Estas emociones se derivan del reino de la luz y el Espíritu. Efesios 5, 18, 21, Colosenses 3, 16, 17, Gálatas 5, 22, 23. Y están de acuerdo con la sabiduría. Santiago 3, 17, 18. Estas son las emociones de Cristo en nosotros. Ellas no son necesariamente emociones pías o religiosas. Admirar una flor, o deleitarse en una música hermosa, o enfocarte en la belleza y el bien, puede ser tan santo como ir a la iglesia. Filipenses 4, 8. Emociones humanas, basadas en nuestra situación humana y el orden creado y compartido por Jesús durante su tiempo en la tierra. Esto incluye emociones como la pena, el dolor, miedo, abandono, tristeza y vulnerabilidad. Estas emociones están bien documentadas en los Salmos. Para los cristianos estas son temporarias y en la eternidad no habrá más llanto ni dolor. Apocalipsis 21, 4. Mientras estas emociones pueden sentirse mal, no son malignas ni tóxicas. Ellas pueden ser dolorosas, pero no son venenosas. Emociones carnales son venenosas y destructivas e incluyen emociones tóxicas como la malicia, la envidia, ambición egoísta, sensualidad, amargura, lujuria dominante y el odio homicida. Estas están atadas con las obras de la carne y los deseos malvados. Su resultado es la muerte espiritual. Estas emociones no son parte de la humanidad en la creación y no son reacciones humanas naturales. Por ejemplo, la pena es una reacción natural, pero la amargura es carnal. Uno puede tener una pena buena sin amargura. La amargura no es natural a la condición humana. Estas emociones se derivan del reino de la oscuridad y tienen su fuente en la sabiduría oscura. Santiago 3, 14, 16. Esta clasificación nos ayuda a ver el valor relativo de nuestras respuestas emocionales y a usar técnicas descritas en los propios capítulos próximos para ayudarnos en nuestra santificación. También expone como mentira el antiguo dicho humanista: no hay emociones buenas ni malas, todas las emociones son iguales. Algunas tienen más valor que otras
y algunas emociones e impulsos son positivamente malos. Esta clasificación va un poco más allá de la clasificación de blanco y negro como emociones espirituales y no espirituales, que causan tanto dolor en los círculos misioneros tradicionales. Cuando el dolor y la decepción se ven como no espiritual, simplemente añadimos cargas a las personas. El dolor, la decepción y la frustración son emociones humanas válidas que surgen de nuestra naturaleza al encontrarse con un mundo caído. Los seres humanos fueron creados, buenos, pero mortales, y al explorar esta mortalidad es que encontramos muchas cosas útiles para nosotros. Esta clasificación simple también nos guarda del error de detenernos con nuestras emociones humanas, estando satisfechos con solo explorarnos a ese nivel. Nos dice que hay algo más alto, algo más allá de nuestra mortalidad, y que al enfocarnos en nuestra inmortalidad en Cristo es que desarrollamos esta parte más sublime y noble de nuestro ser. Entonces somos llamados a participar en las emociones santas para trascender las emociones humanas, sobrellevar las emociones carnales. Con esto quiero decir que debemos escoger nuestro nivel de emociones y cuáles emociones nos dominarán. Cuando la decepción nos golpea, podemos elegir responder con emociones santas y orar hasta que confiemos en Dios y podamos adorarle, como hizo el salmista, o podemos responder al nivel humano y sentarnos desconsolados en nuestra miseria humana y gradualmente irla pasando, o podemos responder en la carne y responder en ira, amargura, desconfianza y venganza. Considera a Pablo en la cárcel de Filipos, en Hechos 16. Él alabó a Dios, cantó salmos y se regocijó, trascendiendo así las emociones humanas de dolor e incomodidad y efectivamente desvaneciendo cualquier emoción carnal como la amargura o el sentimiento de venganza. Así que Pablo participó en emociones santas para que trascendieran las emociones carnales. Las emociones humanas no se niegan o se ven como mal, sino que son reconocidas, pero no se pone enfoque en ellas. Ellas son trascendidas. El santo se enfoca y deliberadamente elige moverse hacia las emociones santas. La oración, el ayuno y la adoración, la lectura bíblica, la meditación en las buenas enseñanzas y el hacer buenas obras nos ayudan en este proceso. Sin embargo, sobre esto y más allá de esto, estas cosas debemos trabajarlas con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo responde diferente a cada una de estas categorías de emociones. El Espíritu Santo se regocija y nos ayuda cuando decidimos respuestas santas. Él las produce en nosotros para que puedan ser llamadas justamente los frutos del Espíritu. Romanos 8, 12, Gálatas 5. Por otro lado, el Espíritu Santo nos consuela cuando las emociones humanas, como el dolor, nos sobrecogen. Vea 2 Corintios 1. Finalmente, Él está determinado a romper la atadura de las emociones carnales como el odio, la lujuria y la venganza. De hecho, el Espíritu Santo lucha contra estos impulsos para que no podamos totalmente ceder a nuestros peores deseos. Gálatas 5, 16, 18. Entonces, el Espíritu Santo produce emociones santas, conforta las emociones humanas sobrecogedoras y lucha contra las emociones carnales. Pero tenemos opción en el asunto. Podemos escuchar el llamado del Espíritu o podemos descartarlas en una rebelión carnal. Esto lleva a Pablo a decir que la mente puesta en la carne y sus emociones engañosas son muerte, pero la mente puesta en el Espíritu con sus emociones santas es vida y paz. Romanos 8, 5 y 6. Como veremos en otros capítulos, el Espíritu renueva nuestra mente con su perspectiva personal y estructura de creencia. La mente renovada se centra en Dios y puede ser llamada con validez la mente de Cristo.
1 Corintios 2, 14 a 16. Así que al ser redimida, la mente renovada y puesta en el Espíritu resulta en vida y paz. Esta vida y paz resulta de una buena y disciplinadamente renovada. Es el propósito de este libro. Esta clasificación de emociones será bastante explicada y las complejidades y sutilezas de la vida emocional del cristiano serán exploradas. Nuestras emociones necesitan redención, si van a ser santas, y el enfoque de nuestra redención es total. Es Cristo Jesús, quien será nuestro modelo y patrón para la inteligencia emocional y bíblica. ¿Cómo es que los cristianos dejan de cambiar emocionalmente después de algunos años? Una transformación temprana masiva seguida por un acomodo en las normas religiosas subculturales es un patrón común entre los cristianos de niñez emocionalmente dañada. La vida de iglesia provee muchos escondites y madrigueras donde podemos escondernos del Espíritu Santo y del duro trabajo emocional de la transformación. En muchos casos las emociones dolorosas no son comprendidas por el clérigo y por muchos consejeros cristianos y se hace mucho daño. Este libro busca traer sabiduría y balance al manejo cristiano de las emociones. Sin embargo, no toda es la culpa del clérigo y la iglesia o el manejo inadecuado teológico y concejal. Mucho es nuestra culpa. Cada uno de nosotros tiene mecanismos de defensa contra los cambios, tales como la racionalización, la proyección y la negación. Evitamos tratar con Dios y enterramos el cambio. Aún así, creo que uno de los mayores obstáculos en la salud cristiana emocional es que simplemente no entendemos nuestras emociones o nos faltan mecanismos para tratar con ellas. Muchos cristianos ignoran enseñanzas escriturales sobre la vida emocional y así se pierden con algunas técnicas básicas que solo raspan la superficie del problema. En forma paradójica, también tomamos nuestras emociones demasiado en serio y las hacemos la fuente de nuestra autoestima espiritual. Cuando nos sentimos santos y positivos, nos juzgamos como arriba espiritualmente, y cuando nos sentimos distantes o deprimidos, nos juzgamos abajo espiritualmente. De hecho, la conexión entre las emociones y la espiritualidad es muy leve. Algunas personas muy felices y optimistas son carnales y mundanos, mientras que otros serios y sobrios son profundamente espirituales, y lo contrario también se aplica. Mientras que es ciertamente preferible sentirse bien y regocijarse en el Señor siempre, aún el apóstol Pablo tuvo tiempos de intensa presión y desmotivación. Vemos esto particularmente en sus cartas a los Corintios, y de hecho Jesús fue conocido como un hombre de penas y que conocía el dolor, aunque las emociones que nos tientan no son pecaminosas. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, aunque hay una profunda conexión entre nuestras emociones y nuestro carácter. ¿Son importantes las emociones? ¿Forman parte del carácter cristiano y las éticas? La observación común de filósofos y teólogos tan diversos como Aristóteles y Lewis ha sido que las afecciones correctas y las emociones forman base para la moralidad correcta. Si amamos lo bueno y aborrecemos lo malo, seguramente seremos buenos. Y si odiamos el cohecho y valoramos la integridad, seguramente seremos honestos. Las éticas no son un simple ejercicio emocional. Desde la antigüedad han involucrado sentir, pensar y actuar correctamente. El amor ágape tiene emociones que son éticas. El amor no se goza en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. 1 Corintios 13:6. Sentirse horrorizado por ciertos pecados es algo bueno y moral.
Gozarse de la verdad es una buena respuesta para el discípulo. Nuestra evaluación moral de la vida puede estar de acuerdo con nuestra postura ética. En términos bíblicos, la persona que está bien emocionalmente ama lo bueno y odia el mal. En sus emociones valorizan lo que Dios valoriza. El cristiano que ha sido perfeccionado emocionalmente no solo está de acuerdo o integrado en el sentido secular de que son justos y juiciosos y santos y perfeccionados en el amor. Sus emociones están de acuerdo con sus éticas, que están de acuerdo con las Escrituras, que están de acuerdo con Dios. Lo que nos agrada o desagrada gradualmente forma el curso de nuestra vida y carácter. Es por esto que la televisión y los anuncios tienen un efecto tan profundo. Nos enseñan que nos agraden ciertos estilos de vida llenos de cosas materiales y que valoremos ser sexys y atractivos. Nos enseña gradualmente a que no nos moleste la fornicación ni el adulterio. Rara vez nos dice claramente el adulterio es bueno. Solo nos enseña la idea de ser atractivos a tantas personas y a emocionarnos con tan solo la noción de tal vez tener muchos compañeros sexuales. Así, con el tiempo, su decisión ética se debilita, las emociones que conducen a la santidad son erogadas y miles de cristianos caen en el pecado que jamás habrían contemplado algunos años atrás. Lo que nos gusta o disgusta, lo que valoramos y estimamos, es crítico para lo que eventualmente seremos. Desafortunadamente hemos divorciado las emociones de la ética. Vemos la ética como nuestra opinión sobre las cosas y no como nuestra reacción a las cosas. En ocasiones nos entrenamos a pensar de una forma y a sentir de otra. Le pedimos a la gente que sean justos y bíblicos y aún así nos sentimos avergonzados de aquellos compañeros cristianos que se molestan genuinamente por el pecado y la decadencia moral. Al hacer esto decimos que está bien tener nociones y no emociones, que el cristiano está mejor guardado en la cabeza y no en el corazón. Entonces nos preguntamos por qué no aportan ni se comprometen con el discipulado. Les enseñamos a los jóvenes cristianos a ser sexys, sofisticados y emocionalmente difíciles de impresionar, y esperamos que le den valor a la castidad. Estamos pidiendo lo imposible. Nuestras emociones reflejan lo que valoramos y cuidamos, admiramos, amamos y también reflejan lo que nos gusta abiertamente rechazamos. Nuestras emociones guían nuestras decisiones y nuestras decisiones forman las bases para nuestro carácter y destino. Si nuestras emociones están torcidas, nuestras elecciones y destino también lo estarán. Durante mis años universitarios, usualmente daba tutoría a estudiantes en cálculo. El mayor obstáculo usualmente era emocional, en lugar de intelectual. Tenía que mover al estudiante de evaluaciones emocionales tales como odio las matemáticas y las tareas son horribles porque fueron enseñados por padres y compañeros que las matemáticas eran odiosas y repugnantes y que las tareas eran estúpidas. No hacían su trabajo. Porque no hacían su trabajo, fallaban en las matemáticas. Si fallaban en las matemáticas, no entrarían en la universidad en Australia a una profesión decente. Su actitud emocional, aprendida de otros, afectaba su futuro totalmente. La habilidad de retrasar la gratificación es fundamental para el desarrollo del buen carácter. Un experimento se hizo donde niños pequeños se les daba una elección, un malvadisco ahora o 2 en 10 minutos. Para tener 2 malvadiscos debían atrasar su gratificación, una habilidad básica para manejar y disciplinar las emociones. Cuando los niños fueron seguidos en un estudio longitudinal, la diferencia entre los rápidos y los pacientes era increíble. Los más impacientes e impulsivos lograron menos y tuvieron menos problemas, mientras que los pacientes eran exitosos en prácticamente todas las áreas de la vida.
De hecho, esto probó un éxito más predecible en la escuela y en la vida que los exámenes de inteligencia emocional que cualquier otra variable social. El simple acto del manejo emocional fue una clave para el éxito en la vida más adelante. Así que las emociones correctas, con una parte importante del carácter correcto y las éticas correctas, están tras las elecciones correctas y el destino correcto. Regocijarse emocionalmente en la verdad para celebrar la justicia, para deleitarse en las acciones nobles y elegir la compasión y la misericordia, es tener emociones que complementan nuestra fe. Por otro lado, las emociones confusas pueden desestabilizarnos y crear conflictos. Finalmente, la presencia de fuertes emociones lujuriosas y malvadas puede llevarnos al pecado y cegarnos de la verdad. Así que conocernos emocionalmente es mucho más que solo actuar. Es poner nuestro corazón en línea con nuestra fe y con nuestro Dios. Pero ¿cuál es el camino hacia arriba? ¿Cómo saber qué emociones son correctas, cuáles incorrectas y cuáles neutrales? ¿Cómo tener idea de cómo es un cristiano que está emocionalmente bien y vive en santidad? Como en todo lo demás, Jesús es nuestro modelo y es el tema de nuestro próximo capítulo.